Ok, entonces vamos a iniciar con este primer ejercicio de la lección 9 que corresponde a la unidad número 3 del tema cinemática de los cuerpos rígidos. Entonces el encabezado dice lo siguiente. Una rueda tiene una velocidad angular inicial en el sentido de las manecillas del reloj de 10 radianes por segundo y una aceleración angular constante de 3 radianes por segundo al cuadrado. Determina el número de revoluciones que deben transcurrir antes de que alcance una velocidad angular de 15 radianes por segundo en el sentido de las manecillas del reloj. Otra pregunta, ¿qué tiempo se requiere? Fíjense que de entrada el problema está acotado por un dato o por una información que es fundamental. Bueno, lo primero que nos indica el problema es una velocidad angular inicial. Entonces tenemos una velocidad angular inicial que corresponde al valor de 10 radianes por segundo. Y aquí viene el dato que es más importante. Y es la aceleración. El problema me indica que la aceleración angular es constante. Entonces, dentro del desarrollo teórico que nosotros vimos en la clase, eh, construimos un conjunto de ecuaciones que son análogas a lo que miramos en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, cuando la aceleración precisamente es una constante. En este caso, lo que es una constante es la aceleración angular. Por lo tanto, podemos utilizar el conjunto de ecuaciones que corresponden precisamente al problema cuando la aceleración angular es una constante. Entonces, fíjense, lo que el problema me está pidiendo es determinar el número de revoluciones, bueno, que se necesitan transcurrir para que la velocidad angular pase de ser 10 a ser 15 radianes por segundo. Entonces, otro dato que brinda el problema es el valor o la magnitud de la aceleración angular, que es 3 radianes por segundo. Entonces, si yo quiero determinar el número de revoluciones, yo lo primero que necesito conocer como dato de entrada es básicamente el ángulo o la posición angular que va a tener precisamente este borde que está girando de este círculo o de este disco en el sentido de las manecillas del reloj. Entonces, si yo puedo determinar cuál es la posición angular, esta posición angular yo luego la puedo convertir a número de revoluciones. Y es una conversión sumamente sencilla. Entonces, significa que vamos a aplicar el principio de ingeniería inversa. Ok, yo necesito el número de revoluciones. Yo necesito el número de revoluciones. Y para obtener el número de revoluciones, lo primero que yo necesito conocer es la posición angular. Entonces, yo me voy a concentrar primeramente en encontrar esta posición angular utilizando la información que me brinda el problema. Entonces, ¿qué información me brinda el problema? Me brinda la velocidad angular inicial, la velocidad angular final y me brinda también la aceleración angular, que es una constante. Entonces, a partir de esta información, yo voy a encontrar precisamente cuál es esa posición angular. Y cuando yo tenga la posición angular, posteriormente voy a calcular el número de revoluciones. Entonces, vamos a definir precisamente esos datos del problema. Entonces, fíjense que, bueno, aquí tenemos un pequeño esbozo de cómo, bueno, cómo surge o cómo se desarrolla el problema. La velocidad angular inicial, que son los 10 radianes por segundo, la aceleración angular constante. eh, ¿Y por qué digo que este es el dato más importante? Para que no se confundan, porque muchas veces cuando estábamos evaluando la parte de cinemática de la partícula, algo que yo noté es que confundían, o sea, me querían utilizar, por ejemplo, ecuaciones de aceleración constante, lineal, cuando realmente el problema indicaba de que no había una aceleración constante, sino que incluso la aceleración puede variar en el tiempo. Lo mismo pasa
en problemas de la cinemática del sólido rígido. Si el problema me está indicando explícitamente que se trata de aceleración angular constante, entonces yo puedo utilizar la colección de ecuaciones que nosotros construimos en el desarrollo teórico. Si no es así, entonces yo voy a tener que acudir a las leyes de derivación e integración, a las relaciones de derivación e integración que existen entre los tres parámetros cinemáticos, que son la posición, la velocidad y la aceleración. Entonces, los datos del problema, bueno, de entrada vamos a considerar de que va a partir desde una posición inicial igual a cero, 0 radianes. Tenemos la velocidad angular inicial, que es de 10 radianes. El problema nos dice que aceleración constante de 3 radianes por segundo cuadrado y que la velocidad angular final va a ser de 15 radianes por segundo. Entonces, dentro del conjunto de ecuaciones o la colección de ecuaciones que nosotros tenemos acá, que construimos en la base teórica, tenemos que dilucidar cuál es la que aplica para resolver más rápido el problema. Entonces, y tal como podemos observar, la tercera ecuación me ayudaría a resolver el problema de una forma más sencilla. ¿Por qué? Porque la velocidad angular final es un dato que conocemos. La velocidad angular inicial también. La aceleración también la conocemos, la aceleración angular. Eh, la posición angular inicial es cero. Y la única incógnita que está en el problema es precisamente este ángulo de acá, que es la posición angular final. Y al poder encontrar la posición angular final, yo posteriormente puedo perfectamente determinar el número de revoluciones que transcurren para que pasemos de tener una velocidad angular de 10 radianes por segundo a una velocidad angular de 15 radianes por segundo. Entonces, simplemente aquí se trata de aplicar álgebra. Entonces, y es precisamente lo que nosotros tenemos acá. Entonces, aquí está la ecuación. Tenemos velocidad angular al cuadrado final es igual a la inicial al cuadrado más dos veces la aceleración angular por, ¿qué cosa? La diferencia de la posición angular. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito calcular? Necesito calcular la posición angular final. Por lo tanto, voy a utilizar álgebra. Entonces, lo que está positivo al otro lado pasa a ser negativo. Lo que está multiplicando pasa a dividir. De tal manera que mi expresión es esta que está acá. Puedo tomar la posición angular inicial y definirla como cero. De tal manera que tengo precisamente esta expresión de acá. Y simplemente necesitaría, bueno, mi problema se reduce a sustituir valores. O sea, tengo que la velocidad angular final es 15, la velocidad inicial es 10 y la aceleración angular es 3 radianes por segundo cuadrado. Sustituyo todos esos valores y llegamos a que el valor de la posición angular es de 20.833 radianes. Ok, ¿de qué me sirve saber de que la posición angular es 20.833 radianes? Que con este valor de esta posición angular yo puedo determinar el número de revoluciones que necesito para poder pasar de 10 a 15 radianes por segundo en lo que respecta a la velocidad angular. Entonces, ¿por qué razón? El problema lo que me está pidiendo no es posición angular, me está pidiendo el número de revoluciones necesarias. Entonces, ¿qué es una revolución? Es un giro completo. O sea, simplemente ustedes van a tener el círculo y va a haber un punto en una posición inicial que va a girar y va a completar un ciclo. Entonces, cuando completa un ciclo, afirmamos de que precisamente lo que acaba de ocurrir es una revolución. Entonces, podemos usar una regla de tres. Una revolución
corresponde ¿a qué cosa? Corresponde a 2pi de radianes. Así de sencillo, 360 grados o 2pi de radianes. Ok, entonces con esta relación donde podemos con plena certeza afirmar que una revolución completa, un giro completo, un ciclo completo completado, es 2pi de radianes o 360 grados. Entonces, nosotros podemos utilizar esta relación para poder convertir la posición angular en cantidad de revoluciones, que es precisamente lo que hacemos acá. Entonces, simplemente es hacer una regla de 3. O sea, tenemos 20.83, 833. ¿Qué cosa? 833 radianes. Entonces, si yo quiero pasar esto a número de revoluciones, pues solamente es hacer la conversión, porque nosotros sabemos que 2pi de radianes, 2pi de radianes equivale a una revolución, una revolución. Entonces sería prácticamente dividir estos 20.833 entre 2pi de radianes. Y el resultado me da el número de revoluciones requeridas. De tal manera que hacemos esa operación, dividimos 20.833 entre 2pi y obtenemos como resultado 3.316 revoluciones. Entonces, esta es la cantidad de revoluciones que se necesitan para poder pasar con 3 radianes por segundo cuadrado de aceleración angular constante de 10 radianes por segundo a 15 radianes por segundo en lo que respecta a la velocidad angular. Ok, otro, otra cosa que el problema pedía es el tiempo que va a transcurrir. O sea, ahorita el primer dato es cuántas revoluciones son necesarias. O mejor dicho, la primera incógnita es ahora cuánto tiempo tiene que transcurrir para precisamente poder alcanzar esa cantidad de revoluciones. Entonces, ¿qué ecuación podemos utilizar? Fíjense que vamos de nuevo al compendio de las ecuaciones que acotan al problema de aceleración angular constante. Entonces, fíjense que esta expresión de acá la podemos perfectamente implementar para poder despejar el tiempo. ¿Por qué razón? Porque la velocidad angular final la conocemos, la inicial también, y también conocemos qué cosa, la aceleración constante. De tal forma que en esta expresión yo puedo perfectamente hacer álgebra y despejar el tiempo y evaluar. Y es lo que vamos a hacer. Entonces, tal como podemos observar en esta expresión, o sea, tenemos la ecuación. La aceleración, em, el valor, perdón, de velocidad angular inicial está positivo, al otro lado pasa a restar. Y el término de aceleración angular constante multiplica, pasa a dividir. Y por lo tanto tenemos esta expresión donde cada uno de los datos los conocemos. Entonces solo necesitamos ¿qué cosa? Sustituir. O sea, sustituimos los valores 15 menos 10 entre 3. Y eso da como resultado que el tiempo transcurrido es de 1.667 segundos. De tal manera que damos por finalizado este primer ejemplo de cálculo.